masterclass va dirigida a que hablemos del proceso de evaluación en los problemas de sonidos del habla. Tuvimos ya otra clase donde estuvimos hablando de los distintos problemas de habla, también hablamos brevemente cuáles son los problemas de lenguaje y cómo los problemas de habla forman parte de estos problemas de lenguaje. También hablamos que dentro de los problemas de habla, hay distintos tipos, problemas de voz, problemas de ritmo y fluidez, problemas de prosodia y lo que se llama problema de sonidos del habla. Los problemas de sonidos del habla es lo que comúnmente o en muchas partes les llaman dislalias. Básicamente son problemas de pronunciación. Es el problema que tiene una persona para poder producir adecuadamente los distintos sonidos con los cuales hablamos. Entonces, en algunos otros momentos se les ha llamado problemas de articulación, cuando hacíamos referencia como a la articulación específica de los sonidos. También se les ha llamado problemas fonético-fonológicos porque hace referencia como a la parte fonética, que es la parte articulatoria, pero también a la integración de la producción de este sonido hacia el habla conectada. Entonces, a estas, por eso se les llama fonético-fonológico. También se les llama muy comúnmente un problema de pronunciación, un problema de habla, aunque sabemos que los problemas de habla son mucho más extensos que esto. Eh, También se les llama, les digo muy comúnmente, dislalias y también se les ha llamado trastorno de los sonidos del habla y a mí me gusta llamarlo problemas de los sonidos del habla y les explicaba yo en otra clase que yo no suelo usar el término trastorno de los sonidos del habla, aunque es común y se está volviendo cada vez más común este término, porque en español la palabra trastorno suena como bastante patologizante y porque generalmente cuando hablamos de un trastorno lo solemos asociar como a algo neurológico, ¿no? Entonces, yo en general los llamo problemas de los sonidos del habla, pero vamos a encontrar que también se les llama trastornos de los sonidos del habla y en inglés se llaman speech sounds disorders, que justo de ahí viene la palabra trastorno porque se hace una traducción de este disorders que tenemos en inglés. Y hoy vamos a hablar de estos problemas y cómo es el proceso de evaluación que hacemos cuando hay un problema en esta área, ¿vale? Ok. Para quienes no me conocen, rapidísimo, quienes apenas me van conociendo, yo soy Ángela Patiño, soy terapeuta, soy evaluadora, soy docente, soy especialista en comunicación, lenguaje y aprendizaje, tengo estudios en neuropsicología, psicopedagogía y desarrollo, soy directora y fundadora de Juntos, Centro de Desarrollo Integral y Rehabilitación, y tengo 17 años de experiencia en las áreas clínica terapéutica, de educación especial y de integración e inclusión educativa en México, Estados Unidos y España. Tengo más de 16 años ayudando a niños, jóvenes y adultos a comunicarse mejor, a hablar mejor y a aprender mejor. Y en mis redes, en Facebook, en YouTube y en Instagram, me encuentran como Ángela Patiño Terapeuta. Yo soy licenciada en comunicación humana, lo cual en otros lados se llama logopedia, fonoaudiología, ortofonista, etcétera, ¿no? Tengo un posgrado en intervención logopédica por la Universidad de La Coruña, becada por Fundación Carolina, que tomé en España. Tengo diferentes diplomados en psicometría, en evaluación, en neuropsicología clínica, en enfermedades neurológicas, terapia de juego, neuroanatomía funcional, que está en curso. Soy terapeuta miofuncional oromotora, tengo una certificación en KITEP, tengo una especialización en disfunción temporomandibular y tengo más de 9 años de experiencia en la implementación de comunicación aumentativa y alternativa, así como de asistencia tecnológica con capacitaciones específicas, por ejemplo, para el trabajo con personas con disfunción visual cortical. Soy docente en universidades, institutos de distintas áreas, educación, psicología, rehabilitación, coordino cursos, talleres y diplomados. He sido ponente en congresos y foros de salud, psicología, educación, comunicación, etcétera, en México, en América Latina, en Europa. Hasta el momento tengo acreditados más de 50, y dice 45, pero son más de 50 cursos, conferencias, congresos en México que he tomado en México, Latinoamérica, Estados Unidos y Europa. Capacito colegios e instituciones públicas de salud, instituciones privadas también. ¿Y por qué les cuento todo esto? Les diré que hasta hace algún tiempo yo paso y empiezo a platicar y empiezo a contar
y casi nunca me presentaba, pero yo creo que es de suma importancia que ustedes sepan que de la persona que les va a brindar la información que van a recibir es una persona que está capacitada en el área en la que les está brindando la información. O sea, que realmente están recibiendo la información de un especialista que sabe el área, que está actualizado, que está bien formado y que no van a recibir información que no tiene como sustento, porque de pronto, sobre todo en áreas de comunicación y lenguaje, nos enfrentamos a que hay información como súper dispareja, a información que le googleo y a ver qué me sale, y entonces tenemos un montón de gente haciendo un montón de ejercicios que pues no están actualizados, no funcionan bien, que nos hacen perder un montón de tiempo con el paciente, usando instrumentos de evaluación que no son adecuados, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo mejor es que ustedes estén siempre seguros y siempre se aseguren de las credenciales y de quién es la persona que les está explicando, que les está dando la clase y que los está formando, ¿vale? Entonces, básicamente por eso lo hago últimamente cada que doy una clase, me presento porque es bien importante que ustedes aseguren que su formación es realmente una formación profesional, especializada y con sustento, ¿vale? Ok, ahora sí, vamos a entrar en materia y vamos a hablar del proceso de evaluación cuando tenemos problemas de los sonidos del habla, ¿ok? ¿Qué pasa con esto de la evaluación? Bueno, yo les cuento que em, yo creo, y más bien me he dado cuenta a lo largo de este tiempo que llevo trabajando, que para asegurar una adecuada intervención, en este caso en sonidos del habla, necesitamos cubrir varios elementos. Y yo creo que hay 4 elementos básicos e indispensables que tenemos que cubrir cuando estamos trabajando problemas de los sonidos del habla. Estos 4 elementos que tengo que cubrir son una adecuada evaluación, de donde voy a partir para todo lo demás. Las otras 3 tienen que ver con la intervención. La primera tiene que ver con hacer un abordaje global del caso del individuo, donde vamos a llevar una intervención integral, donde vamos a cerciorarnos que el individuo está recibiendo la intervención integral necesaria para su caso, es decir, que si además de trabajar problemas de sonidos del habla, necesita trabajar algo médico, algo físico, algo psiquiátrico, algo neurológico, algo neuromotor, algo emocional, algo sensorial, algo en cualquier otra esfera de la vida del individuo que reciba la atención ahí. Porque si no recibimos la atención integral necesaria, cualquier cosa que pudiera estar fallando ahí nos podría estar metiendo el pie para nuestra intervención en habla. Por ejemplo, si tenemos un chiquito que a lo mejor tiene un problema neurológico, que a lo mejor tiene un problema atencional o conductual o sensorial, oromotor, cognitivo, lingüístico, etcétera, 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 eso podría estarnos metiendo el pie para que nosotros avancemos como tendríamos que estar avanzando cuando estemos trabajando sonidos del habla. Entonces, si yo tengo un niño que necesita terapia de integración sensorial, pues asegurarme que le esté recibiendo. Si yo tengo un chiquito que necesita algún tipo de intervención médica, asegurarme que le esté recibiendo. Entonces, este segundo punto tiene que ver con la atención global del individuo, ¿vale? Y las otras 2 cosas ya tienen que ver con intervención, pero sobre el habla y ya sobre los sonidos del habla. A la tercera de estas cosas yo la llamo intervención indirecta y a la cuarta la llamo intervención directa. En la intervención indirecta es donde vamos a abordar todo lo que sea necesario que tenga que ver con el habla de la persona. Y no ahí no hacemos referencia al trabajo con fonemas en específico, sino a mejorar, por ejemplo, la coordinación oral, a mejorar, por ejemplo, la discriminación auditiva, a mejorar, por ejemplo, em, situaciones sensorio-oromotoras, a mejorar, a trabajar sobre los patrones de error que está presentando esta persona, a trabajar sobre la estructura de sílabas y palabras, o sea, a mejorar de manera completa el habla del individuo. Y en la intervención directa, ahí ya nos estamos refiriendo a enseñar específicamente el fonema que está afectado o los fonemas que están afectados, ¿no? Entonces ahí sí le voy a enseñar
punto, modo y sonoridad de articulación. O sea, le voy a enseñar dónde tiene que poner, cómo tiene que acomodar sus estructuras, dónde tiene que poner su lengua, sus labios, etcétera, etcétera. Cómo va a sacar el aire, cómo se produce este sonido. ¿Vale? Entonces, la intervención directa ya va directo sobre la intervención específica de cada uno de los fonemas que se vea afectado, ¿vale? Entonces, son estas 4 cosas las que tengo que cubrir para poder realizar una adecuada intervención en problemas de los sonidos del habla. Ahora, nuestro primer paso, si dan cuenta, es la evaluación. Yo necesito tener una adecuada evaluación para poder continuar hacia los demás pasos. Si yo no tengo una adecuada evaluación, los siguientes pasos me van a caer. Aquí les voy a mostrar una como pirámide donde tenemos que voy a dar una intervención, pero esa intervención está sustentada en otras cosas, está sustentada en una buena evaluación y tanto mi evaluación como mi intervención están sustentadas en buenas bases teóricas. Yo tengo que tener un buen marco teórico, tengo que conocer bien qué es el habla, cuáles son los problemas de habla que se pueden presentar, cuáles son los sonidos con los cuales hablamos, cómo voy a hablar, cómo se producen, todos los factores anatómicos, neurológicos, oromotores, lingüísticos, cognitivos, que tienen que ver con toda esta producción del habla para poder trabajar y para poder de ahí sustentar tanto mi evaluación como mi intervención. Aquí en estas bases teóricas es donde yo voy a conocer acerca de metodologías, acerca de herramientas, acerca de estrategias, etcétera, etcétera. Con respecto a la evaluación, donde también voy a conocer acerca de formas de evaluación, pruebas, etcétera. Yo voy a tener una adecuada base teórica y de esa base teórica van a partir mi evaluación y mi intervención. Una buena evaluación está sustentada en estas bases teóricas. En esta evaluación yo tengo que obtener la información suficiente para conocer el caso del individuo y a partir de ahí desarrollar un buen plan de intervención. Saber qué es lo que tengo que trabajar, cómo lo voy a trabajar, qué trabajo primero, qué trabajo después. Pero esa información yo la voy a derivar, o sea, esa información yo la tengo que sacar de mis resultados de evaluación. Yo evalúo al sujeto, y a partir de la evaluación que yo estoy realizando, entonces voy a determinar cómo es que tengo que proceder para la intervención. ¿Sale, vale? Ok. Ok. Aquí hay una cosa importante que les tengo que contar. Toda evaluación, sea del área que sea, ¿eh? Ahorita estamos hablando de habla y de sonidos de habla, pero esto mismo aplica cuando estoy haciendo evaluaciones neuropsicológicas, cuando estoy haciendo evaluaciones psicopedagógicas, cuando estoy haciendo evaluaciones de lenguaje, cuando estoy haciendo evaluaciones de lo que se les ocurra, evaluaciones emocionales, cuando estoy haciendo cualquier profesional que realice una evaluación, tendría que estar respondiendo estas 3 preguntas. La primera es, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es esto que me está pasando? ¿O qué es esto que le está pasando a mi hijo? ¿Qué es esto que le está pasando a mi alumno? ¿Qué es esto que me está pasando a mí? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Cómo se llama? ¿De qué se trata? ¿Vale? La segunda pregunta que tengo que contestar es, ¿por qué? ¿Por qué está pasando esto? ¿Qué lo causó? ¿Por qué? ¿No? ¿De dónde viene esto que me está pasando? Y lo tercero que tengo que contestar es, ¿qué hago con esto? Porque muchas veces decimos, ay, pues es que habla mal. Pues sí, ya sé que habla mal, por eso te lo traje a evaluación, pero ¿por qué habla? O sea, ¿qué es esto? ¿Cómo se llama? ¿Por qué habla mal? ¿No? Y entonces, ya que me contaste, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con esto? Siempre que hago una evaluación, mi objetivo básico tiene que ser la intervención. O sea, saber qué tengo que hacer. Incluso si no tengo que hacer nada, porque de pronto hay casos en los que evaluamos personas o evaluamos niños y decimos, ¿sabes qué? Está perfecto, no tiene que hacer nada, su desarrollo está normal, va todo bien. Lo que sigue es que lo sigas estimulando, que siga creciendo, que siga comunicándose. Entonces, incluso cuando no hay que hacer una intervención terapéutica, tengo que responderle a la persona, a sus papás, a sus maestros, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿Vale? Y ya de ahí, un poco más a fondo, cuando estemos hablando de la intervención, bueno, tendremos que responder también cómo lo hacemos, ¿no? ¿Qué estrategias voy a usar? ¿Qué voy a hacer primero? ¿Qué voy a hacer después? ¿Qué metodologías voy a usar? ¿Qué herramientas? Etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, siempre, sea lo que sea que evalúen, contestamos, ¿qué pasa? ¿Qué es esto? ¿Cómo se llama? ¿De qué se trata? ¿Por qué pasa? ¿Y qué hago con esto?
¿vale? Entonces, tengan muy presente esto y si estamos hablando de problemas de los sonidos del habla, es lo mismo. ¿Qué es esto? ¿Por qué pasó? ¿Y qué voy a hacer con esto? ¿Ok? Ok. Ok, aquí les puse un diagrama del fonoaudiólogo peruano, si es peruano, Franklin Susaníbar, donde viene un esquema que nos habla acerca del proceso de evaluación de los trastornos de los sonidos del habla. Y entonces nos pone ahí etapas imprescindibles para establecer las categorizaciones diagnósticas y planificar el proceso de intervención. Vean cómo el objetivo es planificar el proceso de intervención. Entonces nos dice que hay diferentes herramientas con las cuales voy a contar, que tengo que partir de una anamnesis, una historia clínica, explorar la situación del paciente, además hacer un examen clínico, con examen clínico se refiere como a esta aplicación de pruebas, etcétera, conjuntar esa información para tener un análisis e interpretación del caso. Ahorita vamos a hablar de esto un poco más a fondo y nos marca aquí que tengo que establecer tres categorizaciones diagnósticas. ¿Cuáles son estas tres categorizaciones diagnósticas? Un diagnóstico nosológico, un diagnóstico sintomatológico, un diagnóstico etiológico. Y me van a decir, ¿pero qué es eso? ¿De qué me estás hablando? Jamás en la vida había oído esas palabras, ¿no? Vamos a hablar de qué se trata todo esto. Una vez que he establecido el diagnóstico nosológico, sintomatológico y etiológico, voy a elaborar mi informe de evaluación y de ahí voy a planificar mi intervención. Bueno, vamos a explicar de qué se trata eso. Ok. Eh, ok, vamos a responder las preguntas que ya les había yo comentado anteriormente, pero respondiendo estas preguntas vamos a obtener estos que habíamos visto anteriormente, el diagnóstico nosológico, sintomatológico y etiológico. Primero, voy a contestar qué es esto. El diagnóstico nosológico, que es una palabra de pronto que suena muy rimbombante, se refiere a poner una etiqueta, a decir cómo se llama esto que me está pasando. Ponerle un nombre, ponerle una etiqueta. Y el hecho de poner un nombre y poner una etiqueta implica que yo ya hice un diagnóstico diferencial, que yo estoy diciendo qué sí es y qué no es. O sea, si estoy diciendo en este caso que es un problema de sonidos del habla, o como les decía, como lo llamen en cualquier otra parte, una dislalia, un trastorno de sonidos del habla, etcétera, etcétera, si estoy hablando de que esto es un problema de sonidos del habla, significa que no es otras cosas. Entonces, yo aquí tengo que hacer un diagnóstico diferencial. Esto sí es, esto no es, y también tengo que puntualizar qué tipo de problema de sonido del habla es. Porque, como ya veíamos en la clase pasada, que si no la tienen, les paso el link, yo creo que la van a poder ver en el canal de YouTube, para que conozcan cuáles son los diferentes problemas de sonidos del habla que vamos a ver. Nosotros yo uso para explicar este esquema de dificultades de la comunicación, donde en la parte azul vemos los problemas de lenguaje, donde en la parte rosa vemos los problemas de habla, y van a ver ahí abajo que en la parte rosa se ve muy pequeñito ahorita, pero vamos a ver problemas de voz, problemas de fluidez y ritmo, problemas de prosodia, y el pedazo más grande que ocupa la parte rosa dice problemas de la producción de sonidos del habla, y al ladito, si no se alcanza a ver, yo se los leo, trastorno de sonidos del habla, dislalia, etcétera. Y vamos a ver que hay muchos tipos. Tenemos los problemas funcionales o idiopáticos, tenemos los problemas estructurales, que también se les llama disglosias, tenemos los problemas neurológicos, como las disartrias o las apraxias del habla, tenemos los problemas sensoriales, tenemos el retraso motor del habla y tenemos los problemas de sonidos del habla vinculados a otras entidades clínicas. Entonces, hay distintos tipos de problemas para pronunciar. Hay problemas para pronunciar que se deben a algo orgánico, a que tengo el labio paladar hendido, a que tengo una macroglosia, a que tengo un frenillo corto, a que tengo una micrognatia, a que tengo algo estructural. Hay problemas de los sonidos del habla que se deben a causas neurológicas, a que hay algún daño neurológico, alguna malformación neurológica, algo congénito, algo adquirido, algo neurológico que no me deja hablar bien. Tengo problemas de sonidos del habla que se deben a dificultades sensoriales. Tengo problemas de sonidos del habla que aparentemente no tienen ninguna causa, pero el niño habla mal. Entonces, ¿qué tipo de problema de sonidos del habla es? ¿A cuál nos estamos refiriendo? ¿Cuál de todos esos es este que se me está presentando aquí?
Entonces, en la primera pregunta, donde voy a establecer mi diagnóstico, que les digo esta palabra muy rimbombante, nosológico, donde voy a etiquetar el problema, lo que yo tendría que establecer es que sí es un problema de sonidos del habla, no es otra cosa, y qué tipo de problema de sonidos del habla es, ¿vale? En la segunda pregunta que yo tengo que contestar es, ¿qué lo causa? ¿Se acuerdan que era, ¿por qué me está pasando esto? ¿No? ¿Qué causa esto? Hay casos en los que se puede determinar muy fácilmente la causa. Por ejemplo, si tengo un labio paladar hendido, pues es mucho más fácil establecer que esa es la causa de los problemas de sonidos del habla que si tengo algo funcional o idiopático a lo cual no le encontramos como una causa directa. Lo mismo, tuve un daño neurológico, por ejemplo, yo estaba súper bien, de pronto me dio una hemorragia cerebral y a partir de ahí ya no puedo pronunciar bien. Entonces, ahí ya sabemos como cuál es la causa, ¿vale? Entonces, en caso de ser posible, determinemos las causas. También aquí nos sirve ver si hay alguna asociación con otra condición. Si este problema de sonidos del habla es un problema primario o es un problema secundario a otros factores. Es algo que está asociado con algo médico, es algo que está asociado con un síndrome, es algo que está asociado con un trastorno de neurodesarrollo, es algo que está asociado con... eh, no sé, hay mil factores desencadenantes con discapacidad intelectual o con algún factor cognitivo afectado o etcétera, etcétera, con un problema auditivo, etcétera. ¿Esto está asociado a algún otro factor o no? Y también, por ejemplo, hay veces en que decimos, bueno, no hay nada orgánico aquí, morfológico, estructural, tampoco hay nada neurológico, tampoco hay nada sensorial, pero este niño no habla bien. A esos son a los que llamamos idiopáticos o funcionales. Es lo que en algún otro momento se llamaba dislalia funcional. Es cuando el niño debería hablar perfecto, pero no habla perfecto, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues generalmente se debe a algún factor que no está funcionando bien, algún factor, alguna habilidad que no ha sido bien desarrollada, a un factor madurativo. Este niño no ha madurado sus habilidades lingüísticas, auditivas, fonológicas, algo en sus habilidades cognitivas, algo en su cabeza no ha terminado de madurar. Generalmente se debe, por ejemplo, como al manejo de sonidos. En su cabeza no logran manejar adecuadamente los sonidos. También se puede ver a factores motores, por ejemplo, en el retraso motor del habla, como que se toman mucho más tiempo en aprender los patrones de producción motora del habla. ¿No? Entonces, generalmente si hay algo neurológico, cognitivo, no hay nada específico, no hay ningún estudio que nos diga em, no hay ningún estudio que nos diga, sí, es esto, le tomé una tomografía y aquí se ve la zona afectada. No, generalmente estamos hablando como de habilidades blandas, de estas habilidades que no se pueden medir cuantitativamente, o sea, que no puedo hacer un examen médico, sino estoy hablando de alguna habilidad cognitiva que no le permite al individuo manejar adecuadamente, ya sea los sonidos o las estructuras con las cuales se van a producir estos sonidos, ¿vale? Entonces tengo yo que ir encontrando esto. Tiene un problema para la discriminación auditiva, tiene un problema para la coordinación oromotora, tiene un problema para la programación oromotora del habla, tiene un problema para secuenciar sonidos. Entonces tengo que ir encontrando cuáles son los factores que están asociados. Ok, cuando yo determino la causa, estoy haciendo un diagnóstico etiológico, ¿vale? Este diagnóstico etiológico nos va a decir la causa. Es una causa orgánica, es una causa neurológica, sensorial, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, con esto ya habríamos cubierto dos de estas que veíamos en el esquema, ¿no? El primero, que es diagnóstico nosológico, donde sí voy a poner o no voy a poner esta etiqueta de trastorno de los sonidos del habla. Y por el otro lado, el diagnóstico etiológico, que es el que está hasta acá, donde vamos a ver cuál es el origen de este problema de sonidos del habla. Ahora nos falta el de en medio, el diagnóstico sintomatológico. En este diagnóstico sintomatológico, lo que yo voy a hacer es decir cuáles son las características que tiene este problema de sonidos del habla. ¿Cuáles son sus características fonéticas, fonológicas, qué onda con la producción neuromotora, etcétera?
¿Qué características tiene este problema, los sonidos del habla?